¿Qué tal? Buenas noches. El origen del coronavirus sigue generando controversia. Pese a que los primeros indicios apuntaban a un mercado de Wuhan, la teoría que pudo desatarse en un laboratorio cobra fuerza por un informe de la inteligencia estadounidense. ¿Por qué se duda ahora sobre su origen? ¿Ha ocultado China información de forma deliberada? Sobre esto hablaremos en una noche en la que el archipiélago vuelve a registrar un repunte de casos. Además, y con la cercanía del Día de Canarias, hemos preparado un reportaje en el que recorreremos las 8 islas para ver cómo esta crisis económica y sanitaria ha afectado al conjunto del territorio. Visitaremos lugares en los que la incidencia ha sido casi invisible, municipios en los que la policía ha tenido que frenar fiestas ilegales y conoceremos la historia de personas que han tenido que enfrentarse a dolorosas pérdidas. Y todo esto en un programa en el que también nos va a visitar el consejero de Sanidad, Blas Trujillo. Con él hablaremos de los riesgos que puede conllevar la reapertura turística y de los 50.000 canarios que a partir de la semana que viene van a tener que enfrentarse al dilema de recibir una segunda dosis de AstraZeneca o de Pfizer. Arrancamos. Bueno, pues saludamos ya a nuestros invitados de esta noche. Nos acompaña Ana Darias, que es subdirectora de Atención Primaria en Tenerife. Buenas noches, Ana. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Amos García, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Buenas noches, Amos, bienvenido. Buenas noches, Miguel Ángel, un placer. Está con nosotros también Ramón Pinto, que es director de Enfermería de Tenerife. Buenas noches, Ramón. Buenas gracias noches, por acompañarnos. Y Basilio Valladares, que también nos ha acompañado en otras ocasiones. Científico, muchas gracias por acompañarnos, Basilio. Muy buenas noches. Les agradezco a los cuatro su presencia hoy en este estudio, en este plató. Como decimos, la pandemia, vamos con los datos, está en proceso de contenerse. La favorable evolución de los parámetros epidemiológicos ha permitido que Gran Canaria baje a nivel 1, mientras que Tenerife y Lanzarote permanecen en el 2. En el conjunto del archipiélago, la incidencia acumulada en 7 días encadena 4 semanas por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Y los mayores de 65 años ya se encuentran en riesgo bajo por el coronavirus. Unos indicadores que junto al ritmo de vacunación hacen pensar que nos encontramos en la recta final de esta crisis sanitaria. Le pregunto a los dos médicos, Amos, Ana, ¿estamos en esta recta final? ¿Llegan a esa conclusión de que estamos en la recta final de la crisis sanitaria? Estamos avanzando, estamos en un proceso, en un momento en el que realmente ya empiezan a consolidarse un peso inferior de la pandemia, pero todavía queda mucho recorrido, ¿eh? Todavía conviene ser conscientes de que esto no ha acabado, de que seguimos en pandemia y a pesar de que la cosa vaya mejor, no podemos bajar la guardia. Ana, hay un informe de Estados Unidos que prevé que la crisis ya no va a golpear a nuestro país ni siquiera con la mitad de fuerza que las anteriores olas. ¿Estás de acuerdo? Bueno, probablemente con el avance de la vacunación el impacto de otra probable ola será muchísimo menor, pero no debemos bajar la guardia mientras siga existiendo el coronavirus y yo creo que va a seguir con nosotros de manera bastante prolongada, pero con la vacunación con nosotros podemos hacerle frente de otra manera. Evidentemente el impacto será muchísimo menor. Basilio Valladares, aunque el ritmo de contagios ha bajado, hoy hemos tenido, sin ir más lejos, 140 nuevos casos. ¿Crees que todavía podríamos experimentar un nuevo repunte tras el fin del estado de alarma? No, yo creo que no, porque la vacunación va muy bien y está dando resultados. Todos los grupos de edad que están vacunados completos no hay casos y el ritmo va muy bien. Nos están llegando vacunas, que era lo que tenía frenado el ponerlas. Yo creo que no. Ramón Pinto, eres director de enfermería. Ahora mismo hay 45 personas con coronavirus ingresados en las UCI. ¿Ha disminuido la presión? Y otra cosa, ¿cuál es el perfil de los nuevos pacientes? Como comentaban anteriormente, el hecho de la vacunación ha cambiado un poco el perfil del paciente, ¿no? La primera parte de la pandemia ha sido gente mayor de edad, mayores de 60 años, eran donde había más fallecimientos, más ingresos hospitalarios, más ingresos en UCI. A día de hoy esa población está prácticamente toda vacunada, por lo tanto tenemos menos casos, ya no hay casos en las residencias, nuestros mayores están con una cobertura mejor y por lo tanto el perfil baja, es un perfil más joven, un tipo de paciente ya de edad mediana de 40 años y que seguramente en breve también cambiará porque ya empezamos la vacunación de ese grupo etario próximamente. Bueno, pues como acaba de decir Ramón, que contemos con un escenario favorable se debe en buena parte a la campaña de vacunación, pero nos surgen algunas dudas que vamos a
a despejar con la ayuda de Amos García, a quien además vamos a felicitar porque Amos acaba de recibir el premio Admirable 2021 por el esfuerzo extraordinario realizado durante esta emergencia sanitaria. Muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos, contamos contigo para hacer ese, como siempre, ese informe. Gracias. Así es, Amos García, igualmente me sumo a esta felicitación por su encomiable trabajo y vamos a despejar algunas de las principales dudas que surgen en torno a la vacunación cuando ya parece que está cogiendo de velocidad crucero. Así que si le parece vamos con la primera. Cada vez hay más personas inmunizadas en Canarias, pero convendría aclarar por qué aún esas personas que ya han terminado esa pauta de vacunación, es decir, que tienen las 2 dosis, deben seguir manteniendo las precauciones máximas. ¿Las personas vacunadas siguen corriendo algún tipo de riesgo, Amos? Bueno, las vacunas no tienen ninguna una eficacia del 100%, pero ahí no está el problema. El problema está fundamentalmente en el que hoy sabemos que las vacunas nos protegen de la enfermedad, pero todavía no está claro si protegen de la infección. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo estar vacunado, entrar en contacto con el virus, no enfermar, pero sí infectarme y poderle transmitir el problema a otro. Eso sí, con una carga vírica muy inferior a la que tendría si no hubiera estado vacunado. Evidentemente, por lo tanto, tenemos que seguir cubriendo las pautas de prevención para evitar que, estando vacunados, podamos contribuir a diseminar el problema. Otra de las dudas que también tenemos esta noche para usted, aprovechando que está aquí, siempre nos han dicho que para llegar a la inmunidad de rebaño hay que alcanzar el 70% de la población vacunada, pero sí es cierto que también hay algunos científicos que dicen que debemos llegar al 80%, aumentar ese porcentaje para así poder hacerle frente a las variantes. ¿Con qué cifra nos quedamos? ¿Con el 70% o con el 80%? Nos quedamos con el mínimo 70%, de ir para arriba todo lo que se pueda. Lógicamente lo que se pretende es contribuir a que el mayor número posible de personas esté vacunado, porque así le vamos a crear la vida difícil al microorganismo. Vamos a romper la circulación del mismo, porque al estar todo el mundo vacunado no va a tener capacidad de transmitir y causar dolor a las personas, porque va a tener cada vez menos personas sin proteger, y eso, sin lugar a dudas, es lo que posibilita el que sigan produciéndose casos. Por lo tanto, mínimo 70% y de ahí para arriba todo lo que podamos. Pero mínimo ese 70%. La OMS ha pedido a países del primer mundo que no vacune a niños y adolescentes para así aprovechar esas dosis y destinarlas a los países que tienen menos recursos. ¿Cuál es la opinión que le merece esta decisión? Y también preguntarle qué riesgos tienen los niños si no se llegaran a vacunar. Yo creo que es bastante razonable y bastante ajustada a lo que debe ser una visión global, que es la que debe tener la OMS. Estamos en una pandemia. Una pandemia es un problema global que requiere respuestas globales, no recetas locales. No es suficiente con que estén vacunadas la ciudadanía de Francia, de Canadá, de Estados Unidos, de España. También tiene que estar protegida la ciudadanía de Burkina Faso, de Guinea-Conakry, de Honduras, de la India, porque por algo muy simple, si no somos capaces de entender que además de que es una injusticia poderosa el que hayan países donde la vacuna sigue siendo un lujo, si no somos capaces de entender de que además, si mantenemos a la población de esos países desprotegida, contribuimos a crear lechos ecológicos donde haya un incremento en el número de casos en esos países, y esto tiene un significado obvio, es la posibilidad de aparición de nuevas variantes, algunas de las cuales puede ser resistente a las vacunas que tenemos en estos momentos. Por lo tanto, es de justicia. Y además, teniendo en cuenta que el perfil de la enfermedad en los críos y adolescentes en líneas generales es suave, yo creo que hay que hacer un esfuerzo solidario y entender que la pandemia requiere respuestas globales. Que habría que priorizar en esa decisión. Dinamarca, Holanda y Alemania ya no aplican restricciones para que se pueda viajar a Canarias, aunque esos visitantes lleguen vacunados. Lo que sí es cierto es que, aunque tengan las 2 dosis, pueden contagiar. Y una pregunta que nos hacemos, teniendo en cuenta esta circunstancia, teniendo en cuenta también que hay mucha población canaria todavía sin inmunizar, ¿podría el turismo traer rebrote a Canarias? El turismo que nos va a llegar es un turismo protegido, un turismo que está vacunado y que además ha sido riguroso en lo que es la escenografía con la que ha convivido a lo largo de la pandemia. Nosotros además tendremos que seguir conviviendo con esa escenografía, por lo tanto no debería ser un factor potencial de incremento del riesgo en nuestra gente. Y ya para terminar, el Ministerio de Sanidad ve muy probable que en breve ya
podamos prescindir de las mascarillas en el exterior? ¿Cuándo sería conveniente prescindir de ellas? ¿O todavía hay que ser un poco cautos y esperar? Yo creo que hay que ser cautos. Hay que ser cautos. Mira, si recuerda, Wendy, las imágenes que vimos durante los 2 fines de semana siguientes al cese del estado de alarma, hubieron algunas imágenes espeluznantes que me causaron pavor, de gente no cumpliendo ninguna de las recomendaciones que se daban desde el ámbito sanitario, y por lo tanto, con ese escenario, empezar a hablar de que nos podemos empezar a quitar las mascarillas me parece muy poco prudente. Pero es que además tenemos que ser conscientes de que para poder empezar a hablar de esa digamos, impedir que la escenografía de la mascarilla siga formando parte de nuestra vida cotidiana, tenemos que tener mínimo por encima del 50% de población vacunada. Es fundamental. Que llegara seguro, pero todavía con prudencia. Gracias, como siempre, Amos García. Le invito a que continúe con nosotros en el programa y, como siempre, aprendiendo de usted. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Bueno, pues mientras esperamos decisiones sobre asuntos como las mascarillas, se van dando otros pasos, como la apertura de una web de cita previa por parte de Sanidad para todos los residentes. Sin embargo, se va a seguir respetando el orden por grupos de edad. Ana Darias, ¿se ha precipitado la Consejería poniendo en marcha este sistema? Bueno, yo creo que ha sido una buena opción. Lo que ha querido la Consejería es estimar de la población canaria quién estaba dispuesto a vacunarse para un poco hacer previsión de las necesidades. Y evidentemente yo creo que ha funcionado. En 24 o 48 horas tienes una cita dada que además se ajusta a lo que se ha calculado por parte del Ministerio, que es tener antes al 31 de julio a ese 70% de la población. Por lo tanto, las fechas que se manejan o que te da la aplicación corresponde con la que te daría el Servicio Canario de Salud en este caso, si nos acoplamos o nos seguimos a la estrategia de vacunación de Canarias. Ramón Pinto, a partir de la próxima semana Canarias va a poder retomar la vacunación con las personas que recibieron una primera dosis de AstraZeneca. Van a poder decidir entre Pfizer y el fármaco anglo-sueco. ¿Es adecuado dejar esta decisión en manos de los ciudadanos? Vamos a ver, el Ministerio lo que ha planteado es que hace la recomendación de que esa segunda dosis sea con Pfizer, ¿no? Pero deja abierta la posibilidad de que el paciente en ese momento pueda rechazar esa vacunación con Pfizer y asuma una segunda dosis de la misma vacuna que fue la primera, que fue AstraZeneca. Nosotros aceptamos en ese momento lo que diga el paciente. A día de hoy las cifras que están en Galicia un 87%, en Murcia un 90% o Andalucía incluso un 99% han decidido que sea la segunda con AstraZeneca. Firmarán el consentimiento informado en ese momento y lo que hay que transmitirle es que las vacunas son seguras. Y lo hemos dicho por activa y por pasiva, y Amos, que lleva pues muchísimos meses trabajando en esta línea, las vacunas son seguras. En principio la opción que ha dado el Ministerio en base al estudio del Carlos III es que la segunda sea de ARN mensajero, de Pfizer, y eso es lo que nosotros transmitiremos a las personas cuando vengan, ¿no? Y siempre tienen esa opción. Y si me permite, Miguel Ángel, el informe del Comité de Bioética lo que dice es que la segunda vacuna tiene que ser de Pfizer, pero que ante el riesgo que supone que una persona, por rechazar la vacuna de Pfizer, quede sin proteger, se le dice que puede vacunarse de AstraZeneca. Pero no se da a elegir. No. Se dice, esta es la que tiene, pero si usted quiere bajo su riesgo. Le quiero a Amos y a Basilio sobre este asunto. Lo estaba diciendo Ramón. Madrid, Galicia, Andalucía, los menores de 60 años están eligiendo mayoritariamente repetir con AstraZeneca. Los ciudadanos se fían más del criterio de la Agencia Europea del Medicamento que del propio Ministerio de Sanidad. ¿Por qué? Sí, pero yo creo que hay que resaltar una cuestión que me parece importante. La Agencia Europea del Medicamento lo que hace, que conviene recordar que es un órgano regulador, no es un órgano de impartir recomendaciones. Lo que dice es que en estos momentos no tiene evidencia científica aparte de la relacionada con AstraZeneca. Eso es lo que dice. No dice otra cosa. Y además lo que comenta también es que es un documento abierto que lógicamente conforme vayan incorporándose evidencia puede ser modificable. Y desde esa perspectiva yo entiendo que el discurso que se le ha trasladado a la ciudadanía ha creado una confusión importante que nada beneficia a la estrategia vacunadora. En estos momentos lo lógico, lo razonable, lo sensato es bajar el tono, bajar el diapasón del debate sobre qué puede ser la vacuna ideal para recibir por parte de la ciudadanía menor de 60 años que requiere la segunda dosis y ser consciente de que lo importante
no es Pfizer o AstraZeneca. Lo importante es que llegue la vacuna al brazo de esa persona. Pero déjeme hacer una nueva pregunta a Basilio Valladares sobre este asunto. No solo la EMA recomienda una segunda dosis de Pfizer, sino que la mayoría de los especialistas que han hablado están de acuerdo en terminar la pauta con AstraZeneca. ¿Hay experiencia suficiente que garantice que combinar vacunas es más seguro? No, ni muchísimo menos. Es decir, yo me he manifestado en varias ocasiones que se debe de continuar con la segunda dosis de AstraZeneca. El experimento que hay hecho, hicieron uno en Estados Unidos y dijeron que los pequeños efectos secundarios que produce el cambio son mayores al cambiar que siguiendo con AstraZeneca. Eso son una información venida de Norteamérica. Y lo que se ha hecho en España es con 400 personas. Las 2 dosis de AstraZeneca son millones de personas. Es decir, la diferencia es abismal. Si a mí se me hubiera ocurrido la vacuna de Leishmania que estamos queriendo sacar, probarlo con 400 personas y que lo dejen colocar al resto de la población, no hay un comité de ética que me aguante esto. Yo en esto soy tajante, por eso me hubiera gustado que no me lo preguntase, pero ya que me lo has preguntado... No, pero es que le voy a preguntar a Basilio, le voy a preguntar a Amos García porque opina lo contrario, ¿no? De lo que estaba diciendo. Yo soy menos tajante en tanto pero en cuanto... no menos tajante. ¿Estás de acuerdo con lo que acaba de decir Basilio? Estoy de acuerdo en respetar su opinión, evidentemente, porque es una persona... Pero no la comparte. Respeto. No la comparto por una cuestión muy simple. Las pautas heterólogas en el mundo de la vacunología son bastante frecuentes. No son ajenas a la realidad cotidiana de los que trabajamos en este mundo. Estamos aplicando pautas secuenciales con 2 vacunas diferentes, determinados grupos etarios, en la vacunación antineumocócica, polisacárida y conjugada en el papiloma. Cuando dejamos de vacunar de la polio oral, se hizo siguiendo una pauta secuencial en la que se combinaban 2 vacunas completamente diferentes, la oral y la inactivada. Yo creo que lo importante es, repito, es bajar el tono. Alemania, país serio. Francia, otro país serio, Suecia, Finlandia, sin que hubiera ningún tipo de estudio de evidencia, han decidido, en función de esta experiencia que hay en el mundo de la vacunología, aplicar la segunda dosis de Pfizer. Por lo tanto, yo creo que bajemos el tono, que realmente lo importante es trasladar a la ciudadanía en estos momentos el discurso de la necesidad de que lo francamente fundamental es que se le ponga una vacuna en el brazo, que eso es el objetivo que debemos seguir. Por lo que trabajamos. ¿Sí? Ramón, estás todos los días con pinchazos, con vacunación. Hay voces que apuntan a que la escasez de dosis está detrás de la decisión de recomendar Pfizer en lugar de AstraZeneca. En el País Vasco, hoy mismo ha pasado, se han quedado sin dosis de AstraZeneca y hay protestas. ¿Es así aquí en Canarias? No, nosotros además esta estrategia viene del Ministerio, no es una cuestión de Canarias, ¿no? Entonces nosotros tenemos dosis y continuamente nos llegan. Estamos, es verdad, aumentando el ritmo de vacunación bastante, pero estamos aumentando el ritmo de vacunación precisamente en el grupo de 50-59 que lleva ARN mensajero, es decir, tanto Pfizer como Moderna, ¿no? Incluso cuando se nos ha tachado un poco de esos rankings, ¿no? que suelen manejar sobre todo los políticos más que los profesionales sobre en qué rango estamos, precisamente aquí en Canarias es una de las comunidades autónomas donde más AstraZeneca ha llegado, dado que teníamos una población más joven respecto de comunidades como Asturias. Aquí en Canarias ha llegado por cada dosis de AstraZeneca 2,2 dosis de Pfizer, mientras que en comunidades como Asturias, por cada una de AstraZeneca llevaban 5,5 de Pfizer, ¿no? ¿Qué hacía? Esa población era más mayor que la nuestra, por lo tanto llevaban más ese tipo de vacunas, las nuestras no lo han llevado, y aquí tenemos muchas más AstraZeneca para la población de 60-69, por eso también nuestras segundas dosis se han prolongado más en el tiempo. Y a nivel estadístico vamos ahora a ritmos mucho más altos. Ahora mismo somos la 4ª comunidad en ritmo de vacunación. Estás hablando de AstraZeneca, les cambio la vacuna. Ana, el Ministerio de Sanidad está valorando ampliar la vacunación con Janssen a la franja que va de 40 a 49 años, ya que al ser monodosis aceleraría el proceso de vacunación y por tanto el calendario. ¿Qué opinas de eso? Sí, pues puede ser. Yo creo que toda estrategia que aumente el número de vacunados en el menor tiempo posible está bien. Sí es cierto que ahora Janssen está como más acotada a aquellas en donde la dificultad de una segunda dosis, como son personas que van a estar embarcadas mucho tiempo, discapacitados o aquellas
personas cuya dificultad en la segunda dosis para llevarla a cabo sea. Pero vamos, todo aquello que sea más vacunas en menos tiempo para conseguir un porcentaje antes, pues perfecto. Basilio Valladares, esta semana hemos conocido el fallecimiento de una persona en Canarias que había recibido las 2 dosis, que había recibido la pauta completa. Empezó a desarrollar los síntomas del coronavirus después del primer pinchazo, y la pregunta que nos hacemos todas es ¿qué ha podido ocurrir? Esa es la prueba de que las vacunas no son eficaces al 100%. No. Vamos a ver, las vacunas pueden que no sean eficaces al 100%. De hecho, cuando empiezan a dar los resultados, te dicen, no, esto tiene hasta el 95, el otro el 93. Bien, es más, hay una forma de hablar del pueblo que dice, no, es que no le prendió la vacuna. Eso hay veces, cuando le ponen las vacunas a los niños, y tal, no, es que no le prendió la vacuna. Es una frase que en el argot popular se plantea. Las personas tienen un sistema inmune que es como es, y normalmente, y el normalmente es la mayoría, funcionan de una manera. Pero bajo ningún concepto, porque en algún momento alguna de las personas su sistema inmune no haya funcionado como debe de funcionar la mayoría, hay que considerar que las vacunas no funcionan. Eso no es así. Si no funcionase, tendríamos problemas en todas las residencias sanitarias, tendríamos problemas en todas las cohortes de edades mayores, que son las que están cubiertas y son las que nos están dando la demostración de que funcionan. Y cómo va cayendo la curva gracias a la vacunación, y cómo a medida que aumenta la vacunación se frena, incluso con el Atlético de Madrid siendo campeón y con los tal, incluso con eso sigue bajando eso, y no se debe a otra cosa, se debe a la vacunación. A que las vacunas están funcionando. Y posiblemente, Miguel Ángel, una posibilidad que cabe es que esa persona recibió la vacuna estando ya incubando el proceso, con lo cual la vacuna, la pobrecita, no ha tenido capacidad de generar protección. Bueno, pues como ven, todavía hay muchas dudas que resolver hasta recuperar la normalidad que se quebró hace casi 1 año y medio. Lo que comenzó en Wuhan como un hecho aislado se ha convertido en una pandemia mundial con más de 160 millones de contagios y 3 millones de fallecidos de momento. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, Wendy, asegura que podría haberse evitado. Así es, ese es el planteamiento que nos ocupa. La pandemia pudo evitarse, como bien has dicho, según un informe elaborado por expertos independientes a petición de la Organización Mundial de la Salud. Un informe que asegura que la respuesta mundial al virus fue inconsistente, tardía y poco efectiva. El primer fallo que detectan es que se tardó demasiado tiempo en declarar la emergencia sanitaria internacional. La OMS lo hizo el 30 de enero de 2020, aunque en diciembre de 2019 los médicos chinos informaban sobre casos infrecuentes de neumonía y ya estaba confirmada la transmisión entre personas. El segundo error fue no cerrar las fronteras de forma inmediata, algo que habría frenado la propagación del virus, por lo que estos analistas también miran a los gobiernos al considerar que febrero de 2020 fue un mes perdido. A eso suman el negacionismo de líderes mundiales como Trump o Bolsonaro, a quienes sitúan como culpables de erosionar la confianza en las medidas de contención. Además, el informe subraya que hubo miles de fallos y retrasos en la respuesta a la pandemia por falta de capacidad para aprender del pasado, es decir, que se ninguneó todo el conocimiento adquirido en otras crisis sanitarias. De ahí que los expertos soliciten que aprendamos la lección y coinciden en que no estamos preparados para enfrentar una nueva pandemia, a pesar de que, según advierten, vivimos la tormenta perfecta para que se reproduzcan las enfermedades infecciosas. En este sentido, un artículo de la revista Virulence apunta que la elevada población de personas, mascotas y ganado, junto a las variaciones también genéticas y la destrucción del medio ambiente, facilitan los contagios entre humanos y animales. De hecho, la OMS considera probable que el origen del coronavirus se encuentre en los murciélagos. Pero a falta de más datos y estudios sobre esta tesis, un frente de 18 científicos ha publicado una carta pidiendo que no se descarte la teoría de que la crisis sanitaria se desató en un laboratorio. De hecho, 3 investigadores del laboratorio de Wuhan enfermaron un mes antes de que China confirmara la COVID-19. Lo que matizan estos científicos es que esta hipótesis
no tiene por qué responder a una conspiración o a intereses ocultos, sino que podría tratarse de una fuga inesperada. En definitiva, lo que quieren es que se realice una investigación exhaustiva, a la que seguiremos también muy de cerca, de cuál fue el origen de la COVID-19. Bueno, pues lo acabas de contar tú, Wendy. Como ven, el origen del coronavirus vuelve a cuestionarse. El gobierno estadounidense ha encargado una investigación tras conocer que varios investigadores del Instituto de Virología de Wuhan mostraron síntomas compatibles antes de que China emitiera la alerta sanitaria. Basilio Valladares, ¿crees que la pandemia pudo surgir por accidente en un laboratorio? Hay varios estudios hechos a nivel internacional por gente seria. Cuando la primera vez me preguntaron eso, yo no lo sabía, pero empecé a ver que hubieron 3 laboratorios internacionales, Norteamérica, Suiza, Alemania, en donde dijeron que no, que el genoma dejaba claro que aquello no podía ser de ingeniería genética. Pero luego salió Luc Montagnier, que además es premio Nobel, diciendo que el genoma tenía en su interior fragmentos de genoma de VIH y que aquello procedía de estar preparando una vacuna para el VIH. Y me dejó descontrolado, porque ese, hombre, es un poco, a Luc Montagnier se le oyen algunas declaraciones un poco fuertes, y ya me dejó descontrolado. Y en este momento, no sé que está en el aire muchas cosas, desde cuál es el mamífero por donde pasó, casi está demostrado que procede por la secuencia genómica que procede de los murciélagos, pero hay un montón de cosas en el aire. Yo no quisiera pensar por ningún momento que fuera una elaboración por ingeniería genética de un laboratorio, porque eso sería una barbaridad tan grande que es para dejar de creer en la humanidad. Sí, yo estoy de acuerdo. Además, el último informe epidemiológico del Ministerio habla de esos estudios y de varias posibilidades, y a día de hoy catalogan de poco probable que haya salido del laboratorio. Evidentemente accidental, pues sí, existe un riesgo en el trato con virus de que se pueda contagiar, y además uno de los laboratorios creo que estaba cerca del famoso mercado, y ¿por qué no en la circulación de personas? Es decir, que la gente que está en el laboratorio también sale del laboratorio y hacen una vida normal, pero a día de hoy los estudios dicen que es poco probable que haya salido del laboratorio, y que las medidas en ese momento del informe que se le pidió a China en ese momento eran rigurosas en el laboratorio en cuestión. ¿Qué puede ser? Bueno, hay varios, que si el murciélago, que si un intermediario que también se juega con eso. Bueno, yo creo que sea donde estuviera, vamos a pensar en qué tenemos que hacer para que no volviera a estar otra vez en la... Vamos a poner otro dato sobre la mesa. En 2012, fíjense, 6 personas que recogían excrementos de murciélago en una mina abandonada en el sureste de China enfermaron de un virus similar al COVID-19. 3 de ellos murieron. En aquel momento el Instituto de Virología de Wuhan envió a varios científicos para recoger muestras, y ahora China ha prohibido el acceso a esa mina, a los expertos extranjeros. Amos García, ¿crees que allí podría estar el origen de todo? Podría estar en cualquier ámbito en el que en estos momentos la ciencia pudiera ir constatando de que eso es así. Hay una parte de ciencia ficción todavía en el que puede haber un marco de probabilidad relacionada con el origen del problema, y en cualquier caso puede ser, puede no ser. Fundamentalmente hay que seguir avanzando en el conocimiento de la situación para ir poder tomando conclusiones de rigor científico. Yo en estos momentos no me atrevo a asegurar nada, salvo situarme en la mayor posibilidad que ha comentado la doctora Darias, de que el origen previsiblemente haya estado en el murciélago y que a través de un animal intermedio haya llegado al hombre. Claro, lo que pasa es que China, Ramón, desde el primer momento dijo que el primer foco se produjo en el mercado de Wuhan. Sin embargo, ninguna de las muestras recogidas por la Organización Mundial de la Salud en ese lugar contenían restos del virus. En el caso de que se llegara a constatar que Pekín encubrió deliberadamente el origen del COVID, ¿qué responsabilidades se le deberían exigir? Hombre, ahí ya alguien más de competencias de derecho podría explicártelo mejor. Está claro que China, Rusia son países que, bueno, por su idiosincrasia es complicado siempre en cualquier tema, no solamente la parte periodística de tener las noticias, sino también a nivel ya de
la ONU de acceder a algún tipo de sanción o demás. Es complicado, ¿no? Es muy complicado. No tienes la accesibilidad que tendrías aquí para captar todos los datos, y lo que nos tenemos que basar es en la evidencia científica. La evidencia ahora mismo, la que hay, es esa, la de, como comentábamos, que viene seguramente a través de una vía animal como intermediario. Además coincide que los informes dicen también que en la misma época de China, en Benetton, en Italia, ya habían neumonías que podían explicarse perfectamente por coronavirus, y en otros países de Europa y en Estados Unidos. Es decir, que jugar con el origen, yo creo que, bueno... ¿Ustedes creen que será posible hallar el verdadero origen, Basilio, del coronavirus? ¿En qué podría beneficiar ese descubrimiento, hallar el verdadero origen en la lucha contra la pandemia? Hombre, vamos a ver. Por paralelismo, o sea, saber exactamente cómo viene bien, porque por paralelismo puedes extrapolar a otras posibles situaciones que se nos puedan venir. La Organización Mundial de la Salud había avisado de que no sabían que venía, pero que venía algo que nos podría... Yo no creo que pensasen que fuera lo que nos ha pasado, pero casi. Yo tengo escritos e informes de la OMS del 2010, el 2012, en donde hablaban de que se sospecha que en cualquier momento se nos presenta una pandemia que puede generar un gran problema en todo el mundo y demás. Eso es así. Y el tener conocimiento exacto de dónde ha venido, qué utilización hicieron de los mamíferos correspondientes, que pueden ser los animales de compañía. Ahora están intentando probar los animales de compañía. Pero antes dijiste una cosa, de que en el mercado no se habían encontrado en las muestras que tomaron el virus. Yo tengo entendido que sí encontraron el virus en algunos, pero es que tampoco eso quiere decir que sea el mercado de Wuhan donde se inició todo, porque yo tengo el primer trabajo que se publicó de esto, de una familia que no estuvo en el mercado de Wuhan, pero sí estuvo en un hospital en Wuhan. Cuando se regresó a su casa, se fueron enfermos y la repartieron, con lo cual... En el autobús también, en una guagua en Wuhan, tampoco tenían nada que ver con el mercado y ahí habían contagiado. Sí. Sobre estos contagios, 2 científicos chinos, Ana, han advertido sobre la capacidad de transmisión entre animales y humanos de la gripe aviar. Este año se han detectado 7 casos en varias granjas de Rusia. ¿Podría ser la próxima pandemia si no actuamos? Bueno, pues, ¿y qué te voy a responder? Pues podría ser, visto lo visto, todo es posible, pero tampoco vamos a alarmarnos. Yo creo que el que no estamos preparados tampoco es lo que tenemos que transmitir. Yo creo que estamos más preparados que hace un año y más preparados que hace 2 años. Yo creo que hemos aprendido de los errores y hay errores que no se van a volver a cometer. Si me permites opinar, yo creo que un error grande de la pandemia fue haber cerrado y haber dicho, me refiero, si vienes de aquí, si te consideramos sospechoso, si no vienes de aquí, no, y eso hizo que ya estaba extendida como una mancha de aceite y ahí nos llevó muchísimo la delantera el virus. Quizás en otro momento, como está bien, cerrar mucho antes y acotar mucho más la expansión hubiera estado ahí, pero ponernos ahora a preocupar sobre una posible, chicos, déjanos salir de esta y luego ya veremos. Ya veremos qué hacemos con la otra. Lo que estabas comentando de la gripe aviaria, realmente, como decía Basilio, todos esperábamos que iba a pasar algo y pensamos que iba a estar vinculado al virus de la gripe, precisamente. Luego no, luego nos dio la sorpresa del coronavirus. Y antes comentabas el origen del coronavirus. El origen exacto en estos momentos no te lo puedo especificar, Miguel Ángel, pero sí te puedo especificar algunos de los orígenes del por qué nos estalla una pandemia. Nos estalla porque hay un problema en la interrelación del hombre con su ecosistema, sobre todo con los animales. Nos estalla porque estamos en el contexto de un calentamiento global que en algunos de esos síntomas, como el cambio climático, genera un cambio en el nicho ecológico de los microorganismos. Nos estalla porque la pobreza sigue siendo un factor desesperante de diferencia entre países ricos y pobres y un caldo de cultivo adecuadísimo a la expansión de problemas de tipo transmisible. No sabemos el origen exacto, pero sitúalo en el cambio, en el calentamiento global, hay muchas causas, pobreza y interrelación del hombre con los animales. Hablaba antes, Ana, de errores, y los errores cometidos han hecho saltar las alarmas de los expertos y piden tomar medidas para que no vuelva a desatarse una pandemia que, como al resto del mundo, paralizó a este archipiélago. Una pandemia que se ha vivido de forma diferente en las 8 islas. Sobre eso versa nuestro reportaje de esta noche. Lo vamos a abordar
justo a la vuelta de publicidad, cuando también nos va a acompañar el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, para definir la hoja de ruta que tenemos por delante hasta dar por zanjada esta crisis sanitaria. Será enseguida, a la vuelta de publicidad, en unos minutos. Ya de vuelta, como decíamos antes de la publicidad de esta noche, con motivo del Día de Canarias que celebramos el domingo, queremos hacer balance de lo que ha significado este último año y medio. El coronavirus ha estado presente en todas las islas, pero no se han vivido igual las consecuencias de esta crisis mundial sin precedentes, cuando ya las esperanzas depositadas en la vacunación empiezan a dar sus frutos, algo de lo que también hablaremos después con el consejero de Sanidad. El archipiélago sigue luchando en un solo pulso. Durante el último año, la pandemia nos ha dejado casi sin aliento, sembrando en cada isla las semillas de la soledad y la desesperanza. Simientes que no han llegado a germinar gracias a la unión de todos en torno a un objetivo común: superar esta crisis sanitaria y económica de manera coordinada, juntando fuerzas y demostrando entereza. Una cualidad que conocemos muy bien los canarios y que se ha forjado gracias al latir de un solo pulso que nos impulsa hacia adelante. El 31 de enero de 2020, Canarias registró su primer caso de coronavirus. Desde entonces, se han contagiado de la COVID más de 55.000 personas y han fallecido más de 700. Ninguna de las islas se ha librado del virus, aunque su incidencia no ha sido la misma en cada una de ellas. La singularidad del archipiélago ha conseguido que Canarias viva la misma pandemia de 8 maneras diferentes. Ha habido momentos en que Tenerife ha tenido un nivel más alto que Gran Canaria y que han estado en fase de alarma 3 y el otro en 2. Hemos tenido algunas islas como Lanzarote o Fuerteventura que han tenido subidas. Cuando luego hacemos una lectura de toda la pandemia, se igualan prácticamente, pero no hay nada que justifique que tenga más riesgo una isla que otra. Pese a la confusión inicial, el Centro Nacional de Microbiología lo confirmaba. Oficialmente, La Gomera fue el primer lugar de España con un paciente positivo de coronavirus. Un año después, es la isla con la menor tasa de contagio por habitante. Tras un año y medio de pandemia, sigue habiendo municipios canarios libres de COVID o sin apenas contagios. Es el caso de Betancuria, Fuerteventura o Agulo, en La Gomera. Que la gente aquí, a pesar de que somos un pueblo pequeñito, que nos podíamos haber llevado por la confianza y no, aquí no pasa nada. No, aquí la gente ha llevado las mascarillas, la distancia, vamos, que la gente ha sido bastante escrupulosa. Aunque La Gomera es la isla con la menor tasa de contagios por habitante, la isla de La Graciosa es la que menos infecciones totales ha registrado. Nací pescadora, nací graciosera, donde las barquillas duermen en la arena. Federico Romero, responsable de uno de los barcos que une Lanzarote con La Graciosa. Aunque esta isla ha tenido muy pocos casos, ha notado el impacto de la pandemia. Ha sido una bajada de un 80% del año 2020 y este año va más o menos en el mismo rumbo, no tanto como el año pasado, y hay esperanza de que este verano sea algo mejor que el año pasado, que todavía incluso hay media plantilla en el ERTE todavía. Lo que sí se mueve mucha gente entre islas, viene a pasar el fin de semana, con la vacuna se ha conseguido que parte de la población ya esté vacunada y eso, crees que no, sobre todo los mayores, ayuda mucho. Un lucero que te acompañe, que te abrace siempre en la noche y de día cuando se apague, quiera Dios que ya no llore.
El coronavirus llegó a La Graciosa a finales de julio de 2020. Se trataba solo de un caso aislado, pero no fue hasta comienzo del 2021 cuando se detectó el primer brote. 3 casos provocaron el aislamiento de otras 47 personas, lo que obligó a poner en cuarentena al 7% de la población. Desde entonces no se ha vuelto a detectar ningún infectado. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido este último año y medio de pandemia en la isla, sobre todo tú que trabajas en la única farmacia que hay? Pues dentro de la preocupación normal por no contagiarnos o poder contagiar a posibles pacientes, con muchísima tranquilidad, porque la verdad que aquí en La Graciosa se ha respetado muchísimo todo lo referente a medidas de seguridad, mantener distancia, mascarilla, pues sobre todo porque la mayoría de la población es gente mayor. ¿Y cómo están ahora las cosas, Laura? Se prevé que haya más movimiento. Viene mucha gente de fuera, fines de semana, vacaciones, entonces sí que está ese miedo a que pueda venir alguien y propagar el virus. Pese a que el virus apenas ha visitado la isla, La Graciosa ha tenido que seguir las normas sanitarias como el resto del archipiélago. En el otro extremo están las 2 capitales canarias que son, con diferencia, los municipios con más casos de COVID. Gracias a las vacunas recuperaremos la normalidad. Han sido El Hierro y La Palma las islas que han liderado la vacunación de la población diana. Margarita, usted ya está vacunada. ¿Qué ha supuesto para usted recibir esa dosis? Ahora me da seguridad de estar vacunada. Además, en su caso tiene más significado porque su marido falleció hace casi un año de coronavirus. Él siguió saliendo, bajando a Santa Cruz. Mario, ¿qué tienes? Nada, frío, cansancio. Y se lo llevaron, pero claro, yo pensaba que yo podía ir. Cuando estaba la ambulancia allí, yo ni siquiera salí para decirle, bueno, Mario, ni nada. Sino así fue todo. No lo pudimos ver ni despedir, nada, nada. No había manera de... no se podía. Que si hubiera habido vacuna, pues seguramente él estaría aquí. Yo siempre decía, cuando me llamen, voy a vacunarme. Bueno, Florencio, vamos a ponerte la vacuna. Por fin. Es tu segunda dosis. Y ahora esperamos 10 minutitos. Hola, Rosa. Hola, buenos días. Sanitaria vinculada al programa de vacunación aquí en la Isla del Hierro. ¿Cómo has vivido estos últimos meses? Pues la verdad que con mucho entusiasmo, muchas ganas. Hemos tenido bastante trabajo a diario. Pero bueno, este era nuestro objetivo, vacunar a toda la población herreña desde que podamos y lo antes posible. Alerta 1, alerta 2 o alerta 3. En primer lugar, fueron 3 niveles distintos de alerta, pero la situación en Lanzarote obligó a crear un cuarto, el más restrictivo de todos. A finales de enero, la unidad de cuidados intensivos del Hospital Dr. José Molina Orosa llegó a colapsarse. Tuvieron que crear un espacio nuevo para los enfermos graves de coronavirus. La situación fue tan difícil que la isla estuvo en el máximo nivel de alerta durante más de un mes. Ahora, la situación ha cambiado radicalmente. Fue angustioso, muy angustioso. Ver cómo día a día, una semana de tranquilidad, a final de semana con las UBI llenas, y cómo el panorama era que seguiría subiendo como subió hasta donde llegó, fue muy angustioso. En Lanzarote en concreto el efecto de la vacunación es obvio y se ha dejado notar desde hace ya semanas. El mayor indicador de la presión hospitalaria son las UCI. Vamos a hablar ahora con el responsable de ellas. Alberto Marcos, el mayor indicador de la presión hospitalaria se vive aquí en las UCI. ¿Cómo lo han llevado ustedes? La verdad es que la presión asistencial fue con una subida rapidísima de pacientes, con una gravedad altísima y con algo que no esperábamos. Aguantas porque tienes que aguantar, pero tanto física como psicológicamente ha sido muy duro. ¿Y cómo está la situación actualmente, doctor? Está mucho mejor, estamos en calma tensa. La unidad la tenemos todavía con pacientes COVID, pero no son el devenir de los pacientes que vimos al principio, son pacientes que ya son residuales de la tercera ola, pero el virus no lo tenemos totalmente controlado y no sabemos lo que puede pasar en los próximos meses.
A pesar del esfuerzo de los sanitarios y pese a que cada día siguen muriendo personas por el coronavirus, algunos no aprenden. Por fiestas ilegales como esta, en la que pillaron a 84 turistas, a Corralejo ya se le conoce como la Ibiza de la pandemia. Las fiestas ilegales las estamos ubicando siempre en casas vacacionales, viviendas vacacionales. Ahí es donde se reúnen. Lamentablemente no podemos derribar una puerta para evitar que sigan de fiesta. Entonces, uno de los métodos que está usando la policía local en este sentido es retener los vehículos para que el infractor vaya a reclamar el vehículo a la comandancia y ahí se identifica como infractor también de fiestas ilegales. Francisco, su inspector jefe, ¿cuáles son las principales zonas donde se dan este tipo de reuniones ilegales? Vamos al vehículo patrulla y te muestro algunas de ellas. Últimamente las fiestas que se están sucediendo en esta localidad las tenemos localizadas principalmente en villas vacacionales. Son personas jóvenes y que vienen con ganas de fiesta y muchas veces no son conscientes de que tienen que respetar las normas para la contención del virus. Francisco, esta idea de la grúa, ¿cómo se les ocurrió utilizarla como método de trabajo? Tuvimos la suerte, por decirlo así, de que se estaba celebrando esta fiesta en una villa, en un barrio del municipio que es Villaverde, y había una serie de vehículos, unos 30, estacionados a lo largo de la calle. Señores, sus vehículos están mal estacionados, si no salen a retirarlos, vamos a proceder a llevárnoslos al Potrero con la grúa. Y como no salió nadie, pues se utilizaron los recursos de la grúa y al día siguiente se les obligó a personarse en las dependencias policiales, a recoger sus vehículos y por supuesto a pagar las correspondientes tasas de retirada por grúa. Si llegamos a alguna zona donde se esté dando una fiesta y la normativa no los permite, sí que la vamos a seguir utilizando. Esta crisis económica, sanitaria y social intenta enraizarse en nuestro territorio y en algunas zonas es más profunda que en otras. De ahí la importancia de trabajar de forma conjunta para poder erradicarla. Como acabamos de ver, la pandemia no se ha vivido igual en todas las islas, aunque ahora estemos en un momento crucial. Todo indica que podemos estar en el principio del fin de esta crisis gracias a la velocidad de crucero que ha adquirido la vacunación. Para hablar de todo ello, tenemos esta noche con nosotros al consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Consejero, la primera pregunta es directa. ¿Estamos ante el principio del fin de la pandemia? Hombre, sin duda, si pensamos que hace menos de un año nadie pensaba que podíamos tener no una vacuna, 4, 5, 6 operando de manera efectiva ya sobre la población, pues evidentemente estamos ya cerca de salir de ese túnel. Canarias está a las puertas de abrirse, consejero, al turismo. Su consejería está preparando una orden por la que se dejará de pedir una PCR o test de antígenos a los visitantes nacionales que estén vacunados o que hayan atravesado la enfermedad. ¿Nos podría adelantar de qué va esa orden y cuándo podría entrar en vigor esta medida? Bueno, la medida va a entrar en vigor el próximo lunes. Nosotros, como saben, llevamos desde diciembre del año pasado manteniendo un sistema de cribados a los nacionales que nos entran en nuestra comunidad autónoma. Incluso le facilitamos a los residentes canarios la prueba y el coste de la prueba. ¿Qué vamos a añadir a partir del lunes? A partir del lunes vamos a exonerar de ese requisito a personas que nos vengan con la doble pauta de la vacunación, por lo tanto, vacunación completa. En algún caso, como Janssen, no son dobles, sino es una vacunación completa solo. Aquellas otras que tengan una vacuna que se hayan puesto hace más de 16 días, que por lo tanto ya tienen un elemento claro de resistencia e inmunología, y para aquellas otras personas que hayan tenido el COVID en los últimos 6 meses. Esos 3 supuestos son los que van a permitir que no les exijamos la prueba para entrar en nuestro territorio, siempre a los nacionales, claro. Importante, muy importante, pues estamos hablando de la orden de la Consejería de Sanidad. Esa orden se coordina con el decreto de turismo
que exigen los establecimientos alojativos turísticos una prueba diagnóstica negativa. Estos 3 supuestos también van a ser incorporados para poder estar en un alojamiento turístico sin tener la prueba. Sí, pero consejero, todavía queda mucha población por vacunar, más del 50% de la población diana. ¿Son suficientes las medidas que están planteando a la llegada de turistas para garantizar la seguridad de todos los canarios? A ver, un poquito de orden en esta cuestión, porque a veces se generan debates que van con la prontitud de los tiempos. Nosotros en el invierno pasado, temporada alta de Canarias en el turismo, adoptamos toda una serie de medidas para intentar que nos vinieran turistas. ¿Ok? Tomamos la decisión de un decreto en los alojamientos turísticos, tomamos la decisión con relación a los nacionales que nos venían, adoptamos una serie de protocolos de funcionamiento en los establecimientos hoteleros, sean buffet, espacios comunes, etcétera. Adoptamos un protocolo para que pudiéramos tener temporada de cruceros y tuvimos temporada de cruceros. ¿Y qué pasaba en ese momento? 1, no había vacunas. 2, nosotros estábamos infinitamente mejor que el resto de los territorios, tanto el nacional como el resto. Ya no le digo el Reino Unido, que ha estado confinado desde septiembre hasta marzo. Y adoptamos todas esas medidas para que nos vinieran turistas. Vinieron pocos, no por nosotros, sino porque ellos no podían viajar. ¿Qué temor tenemos que tener ahora? Cuando, por ejemplo, seguimos con toda esa barrera de medidas en marcha. Reino Unido tiene una incidencia a 14 días de 41 casos. Canarias tiene 79. España 128. Porque tenemos que tener más temor ahora que antes, incluso cuando nuestra población, nosotros tenemos en estos momentos más del 37% de la población nuestra con una dosis inoculada. Y tenemos más del 17%. Pero déjeme decirle una cosa, el Reino Unido va a permitir en breve que viajen sus nacionales y que viajen al archipiélago, pero en ese país se está propagando de una manera rápida la variante india. Entonces, Alemania y Austria han decidido ponerles restricciones a los británicos. Varios estudios dicen que los vacunados, como están los británicos, además pueden transmitir el virus. ¿Se plantea el gobierno de Canarias una vacunación masiva del personal del sector servicios, del sector turístico, tal y como han reclamado, para evitar esos posibles contagios? A ver, la estrategia de vacunación de España ya ha decidido que a partir de ahora básicamente toda la estrategia es por grupos etarios, por edad, y es por algunos grupos que tienen determinadas patologías. Por ejemplo, esta misma semana se ha incorporado a la estrategia de vacunación las personas que tienen fibrosis quística. Pero le tengo que repetir lo que le acabo de decir. En un momento donde nosotros estábamos muy bien, todo el resto muy mal, adoptamos una serie de medidas para que nos vinieran los otros a visitarnos. Vinieron todos los que pudieron, porque no podían más. Ahora ellos están mejor que nosotros, en algunos casos, como el Reino Unido. Y teniendo 41 casos de incidencia, no tiene por qué afirmarse, son estas afirmaciones que de golpe circulan, ¿no? Es que en el Reino Unido la variante india, pero entonces no tendrían 41 casos a los 14 días. Evidente, si esa afirmación fue... Otra cosa es la preocupación que vía el Reino Unido, la variante india, que tienen determinadas subvariantes. De hecho, aquí hemos tenido algunas, que han sido la subvariante 2, que es muy parecida a la variante británica. Exactamente igual que nosotros. Queda claro. Vamos con no tenemos que tener miedo. Queda claro. Vamos con el proceso de vacunación en Canarias, consejero. Se ha superado el 1 millón de dosis inoculadas. ¿Cuántas vacunas se esperan en las próximas semanas? Y con esas entregas se garantiza, es la pregunta del millón, que las islas alcancen esa inmunidad de grupo, ese 70% antes del final del verano. Sí. Vamos a ver, las próximas 4 semanas, del conjunto de las 4 vacunas con las que estamos operando, vamos a recibir 650.000 dosis. ¿Vale? Básicamente la gran mayoría, aproximadamente unas 250.000, son de la vacuna
no, 250.000, casi 127.000 por 4, sería el número de Pfizer, que es la vacuna más numerosa. Nosotros, la segunda pregunta, ¿vamos a estar en el final del verano el 70% de la población, que es la población diana vacunada, salvo que haya una catástrofe mundial de suministro? La respuesta es sí. Quedará claro. Seguro. A partir de la próxima semana se va a retomar la vacunación a unos 50.000 canarios a los que se le inoculó una dosis de AstraZeneca. Van a tener que decidir ahora si se inyectan una segunda dosis de AstraZeneca o si van con Pfizer. ¿Le parece acertado que sean los ciudadanos quienes tomen esa decisión? Y una segunda pregunta sobre este aspecto. ¿Tiene Canarias las dosis suficientes por si todo el mundo pidiera vacunarse con AstraZeneca? Empiezo por la segunda. Sí, tenemos dosis, pero 2. Y eso se ha trasladado muy mal a la opinión pública. Las personas no deciden. Ya ha decidido la Comisión de Salud Pública de España que se pone la segunda dosis de Pfizer. Exactamente igual que hace Francia, Alemania, Suecia, Finlandia. Lo que ocurre es que si alguien no quiere ponerse la vacuna de Pfizer, tiene la opción de optar por la de AstraZeneca. Pero no es que llegue uno y opta. La vacuna que se le va a poner es Pfizer. Pfizer es lo que le toca. Ahora bien, tiene esa segunda opción en caso de... Encontrar el criterio de la EMA. Bueno, es que en este tema hay una discusión, se lo digo porque yo, que como bien sabe no soy del ramo científico-sanitario, se encuentra uno posiciones de lo más dispares. Y para hacer una foto global, en estos momentos, por ejemplo, hay países como Dinamarca, que no es un país del tercer mundo, ¿verdad?, que ha decidido no poner la vacuna AstraZeneca. Se niega. Ha habido países mucho antes que España, como, y fíjese usted, los dos más importantes desde el punto de vista de la Unión Europea, Francia y Alemania, que han decidido hace semanas que no pone la segunda dosis de AstraZeneca, sino Pfizer. España esperó un tiempo, junto con otros países como Irlanda, para hacer un ensayo clínico, y al final optó por hacer lo mismo que Francia, Alemania, Finlandia, incluso dando una opción al ciudadano. Y luego tenemos otros como Austria, Chequia, Estonia, Letonia, que ponen la segunda AstraZeneca. Imagínense que... Y eso lo deciden los científicos. Le voy a hacer una última pregunta, consejero. Le pido un minuto en la respuesta. Le cambio completamente el tercio y lo hago para hablar de esas otras patologías que han quedado en un segundo plano por culpa de la pandemia, haciendo aumentar las listas de espera. Su consejería anunció el pasado mes de febrero un plan de choque para aligerar esa espera en la actividad quirúrgica y en el diagnóstico. ¿Qué resultados está obteniendo ese plan? Me habla del plan Aborda que anunciamos con 200 millones de euros para aligerar las listas de espera, tanto quirúrgicas, diagnósticas, porque efectivamente, como usted ha señalado, esto del COVID tapa todo, pero el resto de las patologías siguen pues incidiendo negativamente sobre la población. Le voy a poner un ejemplo y sin nombrar el hospital. Nosotros en un hospital concreto tenemos 13 quirófanos operando de manera normal. Con la incorporación del plan Aborda tenemos ahora en estos momentos 21, 4 más de mañana, 4 más de tarde, con 20 especialistas que han incrementado la actividad y por lo tanto es un incremento de más del 60% de la actividad quirúrgica en ese hospital. Blas Trujillo, consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Fuera de Plano. Gracias a ustedes. Como estamos viendo a lo largo de la noche, el panorama sanitario comienza a despejarse, algo que también esperamos del escenario económico, que apuesta su recuperación a las vacunas. Solo así podrá superarse una debacle que ha hecho derrumbarse en cascada a nuestros sectores productivos, desde el turismo, que ha vuelto a niveles de los años 80, hasta la actividad de los agricultores, que ven pudrirse parte de sus cosechas sin posibilidad alguna de venderlas. Se lo mostramos a la vuelta de publicidad en tan solo unos minutos. Ya estamos de vuelta a la restauración de la normalidad sanitaria. Tenemos que
sumar el largo trecho que queda por delante para recuperarnos de la caída económica. Para hablar de todo ello, se van a incorporar a nuestro plato, se han incorporado Esther Medina, de Comisiones Obreras, Esther Martín Medina, te he cambiado el apellido, Esther, de Comisiones Obreras de Acción Sindical, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras. Buenas noches, Esther. Está también con nosotros José Miguel González, economista. Buenas noches, José Miguel. Nos acompaña además Munez Melguani, que es economista también. Buenas noches, Munez. Y José Juan Socas, que es presidente de Secapime. Buenas noches, bienvenido, José Juan. Miles de personas, como decimos, miles de empresas permanecen en la cuerda floja, sumando pérdidas y sin saber cuándo podrán reabrir sus puertas y sacar a sus trabajadores del ERTE. Sus esperanzas están puestas en la vacunación, que avanza y que está empezando a recolocar el tablero productivo de las islas. Se lo vamos a mostrar en la segunda parte de nuestro reportaje de esta noche. La pandemia sanitaria podría estar controlada en los próximos meses. Pero las consecuencias de la crisis económica se extenderán durante más tiempo y retomar la plena actividad será más complicado para unas islas que para otras. La crisis está siendo más profunda en las islas orientales debido a que su modelo económico está prácticamente basado en el 80% en el sector servicios, concretamente en el turismo. Son islas que vienen tanto Lanzarote como Fuerteventura de amplios crecimientos económicos a raíz del turismo, pero no tienen en estos momentos otro sector refugio. Frente a esto, las islas occidentales sí tienen un modelo más mixto en el que hay mayor presencia, por ejemplo, del sector primario, como podemos comprender en la isla de La Palma. Por esa parte compensan la bajada de la actividad turística con esas exportaciones de productos primarios. Si nos fijamos en el mapa laboral, la crisis se divide claramente en el archipiélago. En 2020, Fuerteventura fue la isla con la tasa de desempleo más alta de Canarias, con un 27%. Le siguió Lanzarote y Gran Canaria, ambas con casi un 26% de paro. El Hierro fue la cuarta con más paro, seguida de Tenerife, La Palma y La Gomera. Julia, ahora mismo nos encontramos en uno de los pocos hoteles en Fuerteventura que están abiertos. Actualmente, ¿cuál es la ocupación de este hotel? Lamentablemente, Playa Park Sensation va a terminar este mes con un 37% de ocupación. Normalmente la media anual que nosotros tenemos gira sobre los 90, 95% de ocupación. Teníamos muchos ingleses, alemanes. ¿Qué tipo de clientes suelen tener ahora mismo en el hotel? Normalmente recibimos familias, parejas, tenemos los que viajan por empleo y la nacionalidad normalmente ahora que estamos recibiendo más son italianos, polacos y el turismo, el peninsular y el insular. Una de las cosas que hemos hecho es rotar al personal, intentar no tener a mucha de nuestra plantilla en el ERTE y nos sentimos afortunados de poder estar abiertos. Las previsiones de ocupación del verano pues son inciertas, ¿no? Dependeremos de muchos factores externos, sobre todo cómo están los países emisores. Nosotros estamos algo optimistas debido a que parece que el final del túnel está cerca, ¿no? Durante el primer trimestre de este año, a Fuerteventura llegaron un poco más de 20.000 turistas extranjeros, casi un 90% menos de los que visitaron la isla en los mismos meses de 2019. En ese periodo, en Lanzarote solo recibieron a 6.500 visitantes, el 97% menos. Miguel, propietario de uno de los negocios de alquiler de bicicletas en La Graciosa, ¿cómo han vivido, cómo ha afectado al sector los efectos de la pandemia? Mira, nosotros en verano se alquilan, si el día te fue bien, como se suele decir, alrededor de unas 20 bicicletas, ¿no? Y a día de hoy, pues eso, estamos alquilando 5, un día bueno 10. Ya estamos notando que nos están llegando pocos canarios
En cuanto a turismo europeo, por ejemplo, se nota mucho la llegada de franceses, de italianos. Echamos mucho de menos al turismo inglés o alemán. ¿Y qué supone todo esto para los gracioseros? ¿Se puede vivir en la isla si no llega el turismo? No, no se puede vivir porque La Graciosa ahora mismo tiene una pequeña industria turística entre lo que son alquileres de bicicletas, lo que son los taxis, las empresas de transporte marítimo. Para mover todas esas empresas se necesita una afluencia de visitantes importantes. Si tenemos un buen verano, yo creo que podamos continuar, pero si no, habría que replantearse las cosas. La falta de turistas se traduce en una caída de ventas. Unos 4.000 negocios tuvieron que cerrar la persiana en 2020 en Canarias. La mayoría fueron restaurantes. César, tú eres uno de los muchos empresarios de Lanzarote que ha tenido que cerrar algunos de sus negocios desde que empezó la pandemia. ¿Cómo ha sido este camino? La verdad que ha sido una situación bastante caótica. Y los restauradores no somos los malos de la película, al contrario, somos una empresa que creamos muchos puestos de trabajo directos e indirectos, ni les digo. He mantenido uno de los locales abiertos porque tampoco quiero estar en casa todos los días sin hacer nada. Yo quiero trabajar, yo quiero hacer las cosas bien. ¿Cómo han caído tus ventas, César? No creo que llegue a un 15% de lo que nosotros facturábamos anteriormente. Mantener un negocio de esta forma es prácticamente imposible. Lo que sí tenemos muy claro una cosa, si aquí no vienen turistas nos vamos a morir. Y no nos vamos a morir de COVID, nos vamos a morir de hambre aquí en Canarias. Pero las crisis pueden ser también una oportunidad para los emprendedores que se atreven a plantarles cara. Es el caso de David, que ha logrado sortear las vicisitudes tirando de ingenio en su cafetería de El Hierro. Estefanía, se lo tienes que llevar a Juan, el chico que vive justo aquí debajo. Vale, perfecto, gracias. Hola, David. Hola, ¿qué tal? Propietario, junto con tu mujer, de Coffee Plus, una cafetería que abre sus puertas escasos meses antes de la pandemia y que se ha tenido que reinventar. ¿Qué es lo que ustedes han hecho? Bueno, nosotros una de las cosas que hemos planteado es el tema de desayunos a domicilio, ¿no? Como el que acabas de ver salir ahora mismo. Y la verdad que ha tenido bastante éxito. De todo lo que hemos perdido durante este tiempo, nos aporta pues parte de todas esas pérdidas que hemos tenido después de la pandemia. En estos momentos, las restricciones por el coronavirus, ¿cómo les afectan? Para mí hay dos que son las más graves. Una de ellas es el tema del aforo, el no poder sentar aquí dentro a la gente que podíamos sentar antes, ¿no? Y otro es el miedo un poco al tema del virus, que no vienen tanto como venían antiguamente. Digitalizar y modernizar los pequeños negocios es una de las claves para salir con éxito de esta crisis. Desde Gran Canaria, Yuconda Esparragosa lo sabe y gracias a su empeño y a un golpe de suerte ha conseguido salvar su lavandería. Yuconda Esparragosa, actual CEO de esta lavandería. ¿Qué nuevas tecnologías y qué avances tiene esta lavandería? Fue un proyecto basado en un concepto 4.0, maquinaria de última tecnología para ofrecer un servicio de calidad. Un proyecto basado en el personal, el equipo, tenemos una sala de formación, tenemos en la parte de sostenibilidad, tenemos una planta fotovoltaica. ¿Qué ocurre cuando irrumpe la pandemia? Se para porque nosotros somos 100% hoteleros, acudimos a la banca a solicitar los créditos ICO. En el tiempo de respuesta que nosotros necesitábamos para acceder a los mismos se alargaba y entonces tuvimos que buscar ingeniárnosla y entre ellas pues fue cuando a mí se me ocurrió contactar con Ana, con la presidenta del Banco Santander, y darle a conocer la historia. Ella nos visitó después de que hubiésemos presentado un proyecto de viabilidad económica donde el banco confirmó que la empresa tenía capacidad y tenía futuro. Gran Canaria y Tenerife también se han visto fuertemente afectadas por la caída del turismo. Sin embargo, aquí la construcción ha logrado sobrevivir e incluso mejorar sus datos en el último año. Las islas capitalinas han pasado de tener unas 3.800 empresas de la construcción en marzo de 2020 a casi 4.400 un año después, aunque este sector también se ha reactivado en otras islas como La Gomera.
Francisco Fernández, responsable de Sando Construcciones en Canarias. Nos encontramos en uno de los proyectos que tienen en marcha. ¿Qué se está haciendo en esta obra? Aquí estamos haciendo un centro sociosanitario. La obra empezó en mayo del 2019. Nos cogió el año pasado, tuvimos unos cuantos altibajos por el tema de la pandemia. Se espera que a finales de año esté más o menos, si nos permite la pandemia y los suministros y demás, pues que estén las obras más o menos finalizadas. ¿Cuántas personas están trabajando en este proyecto? Ahora mismo tenemos unos 40 trabajadores, se ha ido incrementando el personal a medida que han ido entrando las instaladoras y ellos han ido o reincorporando gente que tuvieran en su momento en ERTE o incorporando nuevo personal para atender las necesidades de la obra. ¿Tienen más proyectos a la vista que ya estén en marcha o que vayan a iniciarse próximamente? Aquí en la isla vamos a comenzar otra obra con el Cabildo y estamos haciendo alguna otra obra más en la isla también. Antes de la pandemia hubo un cierre de empresas importantes que se han ido incorporando a lo largo del año de nuevo al mercado del sector de la construcción. En realidad es un efecto espejismo de que la actividad del sector de la construcción esté evolucionando de manera positiva. Nuestro presente y nuestro pasado inmediato ha sido negativo en términos de licitación pública o en términos de edificación. ¿Qué va a ocurrir? Pues que va a venir muchísima inversión del ámbito y el contexto europeo. Pero la gran incógnita es, si no hemos sido capaces de gastarnos lo que tenemos en el bolsillo, ¿vamos a ser capaces de gastarnos lo que viene? Que el sector de la construcción es el único sector que está en pie y que tiene potencialidad y ganas para ser arrastre y locomotora de la economía. En este momento tenemos el mismo empleo que teníamos en la época pre-COVID. Hay trabajo en el sector de la construcción, sobre todo en la línea donde va a ir el trabajo en los próximos años, que es en la reforma, rehabilitación, conservación y mantenimiento. No todos los sectores han corrido la misma suerte que la construcción. El parón de la actividad turística ha provocado un exceso de producción hortofrutícola que en islas como Tenerife han llevado a los agricultores a tirar 30 toneladas de verdura a la semana por falta de demanda. Hola, José Carlos. Hola, buenos días. ¿Esto que estás tirando es parte del excedente en estos momentos de la empresa? Sí, cosas que no se pueden, no hay salida, no hay comercialización para este producto y lo vamos retirando porque no tenemos otra alternativa. Se tira porque ya tenemos varios pedidos adelantados, tiene mucho color, aguantando a ver si hay salida y no hay solución, no hay salida. En estos momentos ahora toca tirar tomate, col y calabacín y bubango, alrededor de 3 a 6.000 kilos diarios. ¿Podrías hacer una estimación de cuánto han caído las ventas? El año pasado cayeron un 40%. En los 9 meses que duró el tema de la pandemia y este año se está empeorando cada vez más. Y no hay turistas y también las familias de aquí tienen menos poder adquisitivo. Tenemos que seguir sembrando porque no podemos parar para poder atender los pocos clientes que tenemos y esperando siempre que esto se reactive y las pérdidas no están comiendo. En las llamadas Islas Verdes, especialmente en La Palma, destaca el papel de las empresas agrarias que han logrado mantenerse en todas las islas no capitalinas. Hola Javier, muy buenas. Hola Nacho, ¿qué tal? Buenos días, hombre. ¿Cómo ha ido este año con toda esta situación de pandemia aquí en La Platanera? No normal, porque con esta frustración de ver cómo está todo, pues esto ha sido una situación anómala, pero podemos decir que hemos tenido, entre comillas, pues un poquito de suerte, estamos trabajando al aire libre y hemos podido seguir trabajando pues a un ritmo normal. Nosotros hemos notado que este año se ha vendido la fruta a un ritmo normal. ¿Con qué perspectivas se presentan los próximos meses? Siempre estamos en incertidumbre. Lo que pasa es que, claro, el ritmo de La Platanera es el mismo siempre, hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo las mismas cosas. La venta en el mercado nacional casi hasta el momento no se ha resentido demasiado. Es un sector que ha tenido la suerte de tener la respuesta de sus clientes de toda la vida. Y sí es verdad que estamos notando que a partir de ahora la capacidad adquisitiva de muchas personas está disminuyendo y eso presionará los precios probablemente a la baja. Aunque la pandemia no ha significado la destrucción de empleo en todos los sectores, el impulso de los servicios públicos durante esta crisis ha conllevado la entrada de nuevos empleados públicos en el sistema. Juan Ignacio, ingeniero técnico, recibes una llamada para incorporarte como profesor. ¿Cómo fue? Bueno, me llamaron a principio de curso para cubrir un puesto por refuerzo COVID.
lo que se ha hecho ha sido casi duplicar el número de profesores que hay en diferentes centros. ¿Hasta cuándo estarás trabajando como profesor? Estoy hasta que se acaben las clases, o sea, el 1 de julio. ¿Crees que te hubiera salido esta oferta de trabajo de no ser por la pandemia? Creo que no, porque ahora estoy trabajando como refuerzo COVID. Si no, por el número de lista que tengo, probablemente no me hubieran llamado. En el último semestre de 2020, solo el gobierno de Canarias contrató a unas 3.000 personas. Mientras, en lo que llevamos de año, cada día han desaparecido de media 10 negocios y con ellos 151 trabajos. Juan José Hernández, ¿qué consecuencias tiene que lo público cada vez tenga más peso en la economía? ¿Es una situación sostenible al medio y largo plazo? Depende de la optimización que hagamos de esos fondos. Cuando no está justificado es cuando, en una época pues, de vacas flacas como ahora, la detracción vía impuestos está poniendo en entredicho las propias unidades productivas, bien sea de personas físicas, de personas jurídicas, de empresas, etcétera, ¿no? Es dinero. Con respecto al incremento de empleados públicos, lo que hay que mirar es si la aportación de esos empleados públicos al sistema va a ser positiva o si va a ser negativa y lo que estamos es financiando una estructura burocrática que no tiene un reflejo positivo en la sociedad. Con toda esta situación, ¿cuáles son las perspectivas de recuperación de la economía canaria? El tiempo que vamos a tardar en que los niveles a los que estábamos acostumbrados antes del 2020 se vuelvan a alcanzar, no va a ser directamente proporcional al tiempo que estamos aletargados. Esto no va a tardar un año, ¿no? Canarias tiene que diversificar, que crear un valor añadido en nuevas actividades. Lo que promovemos es que esa diversificación vaya hacia el valor que tiene la ciencia y la tecnología, a través de generar empresas y de base tecnológica, las startups, que en este momento son las que tienen ese talento y ese valor para generar diversidad en la economía con impacto local, generando empleo de alta calidad aquí en Canarias. Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y todo el mundo se muere. José Juan Lorenzo, director gerente de turismo de Islas Canarias, ¿podría explicarnos si ya existen signos de recuperación en el sector turístico? Sí, sí que los hay. Quizá el principal signo de recuperación del sector turístico es que el destino turismo de Islas Canarias, solo en el periodo del confinamiento, siempre ha estado abierto. En estos últimos meses, muy tímidamente, vamos subiendo un poquito la actividad. Pues parece que a finales del verano, quizá el mes de agosto, podríamos tener un nivel de operación que podría estar en 50, el 60, que nos permita llevarnos a nuestra temporada de invierno y acabar el año con cifras en torno al 70%. Podríamos estar hablando de 5,1 millones de turistas. Esta crisis sanitaria y económica ha golpeado con fuerza a Canarias. Pero los canarios ya hemos demostrado ser capaces de superar otras situaciones difíciles y esta no va a ser una excepción. Es el momento de trabajar juntos para recomponernos y de sembrar las semillas que nos permitan seguir avanzando hacia un futuro prometedor. Lo acabamos de ver, la diversificación económica se ha convertido en una urgencia para muchos, incluido el gobierno, pero también es un mantra que lleva repitiéndose años sin consolidarse. José Miguel González, ¿es esta la oportunidad idónea para esa diversificación y sobre todo, es viable? Hay que tener en cuenta que la especialización productiva es un signo de identidad de economías de pequeña dimensión como lo es Canarias. Esa especialización productiva te hace ser competitivo en algo que sabes hacer muy bien. A partir de ahí, no hay nada que incentive que una actividad económica sea predominante respecto a otra. Por lo tanto, yo creo que hay diferentes tipos de planos de actuación. A muy corto plazo, ahora mismo y en estas circunstancias, hacen falta los tradicionales sectores motores de nuestra economía que son capaces de aglutinar mucha cantidad
de empleo en poco tiempo y a medio y largo plazo, obviamente, toda inversión en conocimiento y tecnología hará que pues, las estructuras económicas resistan pues, los próximos avatares que sufrieran nuestra economía y sociedad. Bueno, eres especialista en temas financieros, el deterioro económico y la incertidumbre sobre el futuro ha impulsado lo que hemos venido a llamar el ahorro del miedo, y eso se traduce en miles de millones de euros metidos en los bancos y guardados durante esta crisis. ¿Crees que ahora se va a disparar el gasto de las familias o vamos a seguir siendo conservadores? Bueno, vamos a ver, el ahorro, como sabes, y el gasto depende de la renta disponible, ¿no? Y estamos hablando de una sociedad en medio de una crisis que ha sido golpeada por la pandemia, y el paro pues está disparado. Una vez se reconduzca el paro a niveles más razonables, pues habrá esa propensión al consumo que ya se está notando en determinados sectores y sobre todo en sectores que han sido muy dañados, como el ocio, como la restauración, los servicios en general, ¿no? Y en cuanto al ahorro, pues estamos en un contexto histórico de tipos de interés negativos, en el que el ahorro está en máximos, es decir, los saldos depositados en cuentas corrientes y plazos fijos, aunque renten cero, las familias españolas, que históricamente han sido muy conservadoras, están en saldos máximos, casi 1 billón de euros, casi el PIB español está metido en saldos bancarios, cosa que es inexplicable si lo comparamos con la cultura financiera que hay en otros países anglosajones, donde ahorran más a largo plazo e invierten en productos con algo más de riesgo. Le voy a preguntar ahora a empresarios y a sindicatos por el que ha sido uno de los grandes temas de la semana, y ha sido la renovación de los ERTE. Más de 84.000 trabajadores en este archipiélago continúan en ERTE. In extremis se ha alcanzado un acuerdo que prorroga los ERTE hasta el próximo 30 de septiembre. ¿Están satisfechos, José Juan, los empresarios con este acuerdo? Yo creo que al final ninguna de las partes siempre va a estar satisfecha, pero indudablemente había que renovarlo. Yo creo que esta progresión que estamos teniendo de recuperación económica, sobre todo viendo Canarias, ya lo decía el consejero, los niveles de vacunación, necesitamos algo más de tiempo. Haberlos renovado hasta septiembre nos da un plazo mayor para ver, sobre todo en el sector turístico, cómo se va a comportar el verano. El sector turístico va a tirar de otros sectores, servicios, consumo, alimentación mayorista, etcétera, y yo creo que es una muy buena noticia para todos, aunque al final siempre en las discusiones a última hora nos dejan a todos en una situación de riesgo, ver que no han intentado casi no llegar a un acuerdo, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a ser siempre positivo que nos pongamos de acuerdo y que esos ERTE se prorroguen, porque no lo veíamos de otra manera. ¿Y las condiciones, están satisfechas con las condiciones, Esther? Desde Comisiones Obreras sí, porque entendíamos como primordial evitar la destrucción del empleo. Eso era algo de lo que no podíamos renunciar. Es el 5º acuerdo que se produce dentro del diálogo social, donde una vez más las organizaciones empresariales y los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, pues hemos dado pues, reflejo de esa responsabilidad y de dar la cara en situaciones tan complicadas como la que llevamos padeciendo durante los últimos 14 y 15 meses. Cabe recordar que esta herramienta, los expedientes de regulación de empleo temporal, han permitido que no se destruyesen en torno a 3 millones de puestos de trabajo. Solo en nuestra comunidad autónoma, en mayo de 2020, más de 250.000 personas trabajadoras estuvieron bajo el amparo de estos ERTE, tal y como está la figura contemplada en la actualidad, que han permitido exoneraciones de las cuotas a la seguridad social de aquellas empresas que, dada la falta de actividad, no pueden reactivar a sus trabajadores y trabajadoras, y a su vez permiten ese mantenimiento del empleo con prestaciones del 70%, con un contador a cero en sus prestaciones por desempleo. Me explico, no están agotando sus prestaciones por desempleo. Por tanto, estamos satisfechos desde Comisiones Obreras con este acuerdo, y efectivamente desde Canarias, a través del Consejo de Relaciones Laborales, pues seguir comunicando al Gobierno central, a Madrid, que se tiene que dar un trato diferenciado en Canarias y que esta herramienta tiene que seguir en vigor todo el tiempo que lo necesitemos. Le pregunto a los dos economistas, porque hay un dato que llama la atención. Casi el 50%, José Miguel González, de las empresas canarias prevé un 2021 peor que el 2020, muy por encima de la media nacional. ¿Va a ser así? ¿Cuáles son las previsiones que se manejan ahora que el panorama de la vacunación parece que empieza a despejarse? El segundo trimestre va a ser muchísimo mejor que el segundo trimestre del año pasado, justamente porque fue donde se plantearon las condiciones más duras de confinamiento. Entonces, todos los parámetros van a ser dientes de sierra al alza, justamente por esas circunstancias. Ahora bien, la economía no es una lavadora, es decir,
Ahora mismo, afortunadamente, los ritmos de vacunación están incrementándose, pero no se va a reactivar con la misma velocidad con la que se ha caído, ni siquiera de forma paulatina. Pongamos, por ejemplo, que cualquiera de las empresas que puedan volver a reactivarse por un incremento de la demanda tendrá que tener su tiempo de adaptación a esos picos de cartera de pedido. Ahora sí, el dato global neto va a ser positivo. El PIB probablemente estará en torno a un crecimiento del 5 o 6% en 2021 y una total recuperación con rentas similares a las que teníamos en 2019 hasta el 2023 no van a aparecer. Sí, la opinión que citas, Miguel Ángel, está también condicionada por el peso específico del turismo en Canarias, ¿no? O sea, al final, indirecta e indirectamente, estamos hablando del 40% o casi más, me atrevería a decir, de la actividad productiva en Canarias. Y como dice José Miguel, o sea, esa recuperación, esa reactivación del sector va a ser progresiva, no va a ser de la noche a la mañana, ¿no? Le quiero preguntar también a José Juan por el comercio, porque uno de los sectores más afectados que no termina de despegar es el comercio, con una caída del 15%. Las ventas minoristas han caído ese 15%. ¿Cómo evoluciona este 2021? ¿Están siendo estas pymes las más perjudicadas por la crisis? Sobre todo porque ya venían siendo las más perjudicadas antes incluso de la crisis. Debemos de poner en contexto el comercio en Canarias viene sufriendo desde hace ya años un competidor muy duro, que es el comercio online. Competidor muy duro que además se añaden herramientas las cuales tiene el comercio online que no tiene el comercio local. La medida de hasta 150 euros en compras online liberalizadas del despacho de aduana y del IJIC es un lastre muy grande para el comercio local, que ha intentado reinventarse, que ha intentado hacer apuestas por una innovación en sus comercios, pero que la crisis ha venido a darle una estocada muy dura. Había un ejemplo que quizás en la parte política no ha habido aquí en Canarias, la hemos echado mucho de menos, y fue unas manifestaciones que hizo la alcaldesa de París en plena pandemia, abogando porque se consumieran en los comercios locales en contra, y nombraba incluso grandes plataformas. Hacía un llamamiento a aquel momento de crisis, cosa que quizás hemos echado de menos. Es evidente, estamos en una situación a nivel mundial en donde la globalización nos hace tener que estar a la altura de las circunstancias, pero necesitamos también nosotros herramientas para poder competir en igualdad de condiciones. Busco la opinión del economista, de José Miguel, porque la OCDE ha publicado hoy su informe para España, prevé que la recuperación económica va a ser muy intensa, pero también cree que puede estar sujeta a grandes riesgos que la pueden poner en peligro, sobre todo cuando las políticas públicas de apoyo desaparezcan. ¿Crees que va a ser así? Sí, ahora mismo hay dos riesgos. Primero, el nivel de endeudamiento y una posible incremento de los tipos de interés vía inflación. Es decir, el principal riesgo que hay ahora mismo es que los precios se disparen por un incremento puntual de la demanda, y eso pudiera generar algún tipo de incentivo a modificar tipos de interés, con lo cual aquellas estructuras que están altamente endeudadas lo pasarían mal. Aquí hay que tener mucho cuidado, aquí hay que hacer operaciones quirúrgicas, justamente utilizando el ejemplo sanitario, porque tienes que desafectar lo que son el nivel de incentivo, llámese ERTE, llámese compensaciones, llámese minoraciones en las cuotas a la seguridad social o lo que fuera, y que ese hueco lo vaya ocupando la propia actividad productiva. En el hipotético caso de que tú elimines los incentivos con mucha velocidad, que es una de las cosas que ya advierte ya no solo la OCDE, sino el propio Banco de España e incluso el Fondo Monetario Internacional, pues probablemente generes una brecha, un escalón lo suficientemente importante como para que todos los avances en mejora económica pues se puedan convertir en retrocesos sociales. Otra de las recetas, Esther Martín, de la OCDE viene con polémica, porque aconseja que no se toque la reforma laboral de Rajoy, que tantas veces se ha dicho que se va a derogar, porque las empresas españolas necesitan de sus mecanismos en estos momentos. ¿Qué opinas de eso? Pero de sus mecanismos para seguir destruyendo empleo, para seguir aplicando empleo precario, temporalidad, cuando Europa nos sigue señalando por esas altas tasas de temporalidad, cuando somos la región de toda la Unión Europea con mayor tasa de desempleo juvenil. ¿Realmente queremos volver a levantar el país a costa de los de siempre, de las personas trabajadoras? Aquí no estamos olvidando que van a llegar mucho dinero de los fondos europeos, del Plan de Resiliencia y Transformación. Va a venir mucho dinero a nuestro país. Entonces, cuando
ahora por discrepar un poco, cuando José Miguel comentaba que hay que potenciar pues la estrella, la joya de la corona, ¿no? Por supuesto, el turismo. A nadie se le ocurriría decir otra cosa. Ya es el 35% de nuestro PIB, es el 40% del empleo. Es el momento de potenciarlo, pero es el momento también de diversificar. No es una casualidad que las islas donde hay mayor tasa turística son las que tienen mayor tasa de desempleo. Potenciemos la ciencia, las renovables, potenciemos lo nuestro, lo elaborado en Canarias, potenciemos las renovables. Es una oportunidad, porque el dinero que nos llega de Europa habrá que invertirlo y transformarlo en empleo de calidad, en empleo estable y que podamos salir de una vez por todas de esta crisis con recetas que en otras ocasiones no han sido efectivas. Eso podrá ser en un futuro, pero en Canarias, en estos momentos, la piedra angular de esa ansiedad de recuperación pasa desde luego por el turismo. Este año, fíjense, se prevé recuperar el 85% de los destinos con los que operaban las islas antes de la pandemia, empezando por el verano y con la temporada alta de invierno como colofón a la reactivación del sector. De momento, todo depende de nuevo del ritmo de vacunación. Enseguida, en tan solo un minuto, les vamos a mostrar las previsiones de conectividad para este archipiélago. (12:07) de la noche, seguimos en directo en Fuera de Plano y estamos de vuelta para seguir hablando de la recuperación económica en Canarias, que ineludiblemente pasa, como decíamos antes, por el regreso del turismo. Las últimas previsiones del BBVA Research apuntan a que el PIB de las islas crecerá este año en torno a un 6%, 2 puntos menos de las estimaciones iniciales por la lenta llegada de los viajeros. Sin embargo, desde la Asociación de Líneas Aéreas apuntan a una reactivación de los vuelos superior a la media nacional. Eso sí, su portavoz Carolina Herrero lo condiciona al ritmo de la vacunación. La programación para este verano en Canarias es de un 74% de vuelos programados respecto al último verano prepandemia de 2019. El comportamiento va a ser mejor que la media nacional. Para este verano están previstas 260 rutas. Todo dependerá un poco pues cómo evolucionen las restricciones de los distintos países, las medidas que se establezcan, la evolución de la vacuna, o sea que estas previsiones podría cambiar. Bueno, pues ya lo han visto, las previsiones son optimistas. Para este verano hay programados más vuelos con destino al archipiélago que la media nacional. Munez, ¿compartes ese optimismo? Pienso que sí, o sea, yo creo que la gente tiene esa propensión al gasto, a divertirse. Ha sido año y medio muy duro y estoy completamente de acuerdo en que tiene mucho que ver con el ritmo de vacunación, ¿no? A partir de ahí, las encuestas que han hecho a los hoteleros y un poco las declaraciones de la Confederación de Hoteles en España, pues apunta a esa recuperación en promedio el 60-70% de lo que se esperaba en verano y luego ya más fuerte en la temporada de invierno, ¿no? Estábamos hablando de esas cifras, José Miguel. Las previsiones del gobierno son tener antes de final de año una ocupación del 70% aproximadamente. ¿Confías en que se pueda alcanzar esa cifra y qué repercusiones tendría esa ocupación del 70% en la economía? Justamente cuando se plantean los escenarios de crecimiento de ese intervalo 5-6%, se está incorporando que en el último cuatrimestre del año, en donde ya se supone que hemos alcanzado un índice de vacunación del 70% de la población objetivo, pues dependiendo de también cómo ha ido la pandemia o cómo va la pandemia en los países de origen, que afortunadamente pues Reino Unido y Alemania pues se plantean con bastante seriedad su crecimiento, y el resto de España, y ya después los países nórdicos, Francia y demás, pues bueno, pues esa incorporación en el último cuatrimestre del año lo que hará es que el resto de sectores económicos de los cuales depende por el encadenamiento, pues también puedan incrementarse. La fecha clave es el último cuatrimestre del año, es decir, el verano va a ser de prueba, llamémoslo así, en donde van a haber pequeñas aperturas, incrementos de la demanda, sobre todo desde el punto de vista peninsular, de la España peninsular, y después en el último trimestre del año, en donde afortunadamente Canarias entra en lo que se denomina nuestra temporada alta, pues ahí ya yo creo que en el último trimestre del año
empiezan a rentabilizarse ya las cifras. Les voy a pedir brevedad en la respuesta porque nos quedan prácticamente un par de preguntas, un par de minutos de programa. Esther Martín, muchos trabajadores del sector turístico han perdido su trabajo o se mantienen actualmente dentro de esos 84.000 trabajadores que están en ERTE en Canarias. ¿Confías en que esta situación se revierta de manera sustancial este mismo año o esa recuperación del empleo va a ser lenta? Pues confiamos que la recuperación sea rápida, irá de la mano de cómo vaya la evolución en la vacunación, la confianza que pueda montar a los países emisores de turistas y nuestra capacidad para poder reactivar cuanto antes la economía. Más rápido no ha podido ser. No, muy rápida. Estaba hablando con Esther Martín del empleo. José Juan, la caída del turismo ha destruido un gran número de pequeñas y medianas empresas. Con la vuelta paulatina de visitantes, con esas ocupaciones que estamos viendo que pueden llegar al 70%, ¿se va a recuperar todo ese tejido empresarial o ya hay muchas empresas que se han quedado por el camino? Desgraciadamente ya hay muchas que se han quedado por el camino, ¿no? Tristemente ha sido así, pero es evidente que esa recuperación en el sector turístico va a ir a recuperar también ese entramado de pequeñas empresas que viven de prestar servicios a los complejos hoteleros, a los complejos turísticos, desde empresas de seguridad, empresas de lavandería, empresas de mantenimiento e incluso la alimentación mayorista que vive pues de lo que llamamos horeca, ¿no? Yo creo que es fundamental que el turismo se recupere, creo que lo acaban de decir los compañeros, es fundamental los países emisores de turistas, porque al final el consejero en la reunión, en la entrevista que le hacías, decía, nosotros podemos tomar todas las medidas que queramos, podemos estar lo mejor que podamos estar a nivel sanitario, pero evidentemente los países emisores son los que nos tienen que mandar a los consumidores y evidentemente no somos un país ahorrador, somos un país consumista, por lo tanto yo creo que en el momento en el que se levante todo esto vamos a poder consumir, pero hay muchas empresas que ya se han quedado tristemente por el camino. Nos gustaría seguir hablando de todo esto, pero no tenemos tiempo para más. Llega la hora de finalizar. Quiero darles las gracias a los cuatro por habernos acompañado en esta segunda mesa de la noche. José Juan Socas, presidente de SECAPIME, muchas gracias por haber acompañado. Munes Melguani, economista, gracias por haber estado aquí en Fuera de Plano. Esther Martín, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras, gracias una semana más. José Miguel González, un auténtico placer tenerte en este plató. Gracias sobre todo a ustedes por haber estado una semana más, un jueves más al otro lado de la pantalla. Nosotros nos marchamos cuando faltan apenas unos segundos para que sean las 12 de la noche. Esperamos verlos otra vez aquí frente a la pantalla el jueves que viene. Será a la misma hora, a las 10:10 de la noche. Gracias por su compañía. Que tengan ustedes un muy feliz descanso. Buenas noches.